Bueno, pues el día de hoy veremos este texto de Iaco Gíntica, de las variedades del ser en Aristóteles. Y lo pongo así porque esa es la traducción, así venía la traducción, ¿no? Pero yo creo que a veces podría ser más claro si en vez de usar el artículo, en vez de decir del ser, em, decimos de ser, ¿no? Ahora, no tiene nada de malo usar el artículo para un verbo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir algo como el cantar me está lastimando la voz, ¿no? Pero el problema es que muchas veces la palabra ser en español tiene un uso muy nominal, ¿no? Por ejemplo, a veces podemos decir, eh, hay muchos seres aquí, ¿no? En este cuarto, ¿no? O esto es un ser, ¿no? Entonces estamos usando ser como si fuera una especie de sustantivo, ¿no? Sería lo que se llamaría un uso nominal eh, de un verbo. Entonces, por eso a veces creo que cuando decimos el ser, estamos pensando algo así como en una cosa abstracta, ¿no? O sea, como una cosa abstracta que todos somos. Y a veces sí se usa así en filosofía, ¿no? Pero muchas veces yo lo que les decía la otra vez es, creo que la primera aproximación debe ser tratar de eh, ver al ser, ver la palabra ser como si fuera un verbo. Va a haber contextos donde no tenga tanto sentido, pero yo creo que y no, bueno, no soy experto en Aristóteles igual, pero al menos en general creo que en filosofía suele ser una mejor aproximación primero pensar al ser como verbo. No sé si alguien tenga alguna pregunta de esto. Bueno, eh, entonces, nada más para hablar brevemente del autor del texto. Un momento. Ok. Entonces, este texto es de Jaco Hintica, un filósofo y lógico finés, que tiene trabajos muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, él hizo una de las primeras lógicas epistémicas que todavía se usa, ¿no? Em, También trabajó en incluir cosas de la teoría de juegos a la teoría, a la, teor- a la metalógica, pues, ¿no? Y en desarrollar lógicas donde se incorporaban eh, elementos similares a la teoría de juegos. Y bueno, muchas otras cosas y temas interesantes, ¿no? Entonces, como pueden ver, también es alguien que estaba muy informado en historia de la filosofía. Entonces, bueno, este texto creo que es un texto árido hasta cierto punto, pero también creo que es muy, muy interesante. Entonces, ¿alguien recuerda ya la tesis de la ambigüedad? A ver, por ejemplo, podrías, Andrea, ¿tienes micrófono? Ah, sí, eso. Ok. ¿Podrías leer solamente las tres oraciones sin lo que está a la derecha? La de Clark Kent es periodista, Ujú, Superman es Clark Kent, los ujú. periodistas son escritores. Ok. Entonces, digamos que o sea, si partimos de esta distinción en que hay una forma superficial del lenguaje, pero hay una forma lógica que es más profunda, entonces alguien podría decir, mira, engañosamente, parece que está sucediendo algo similar aquí, ¿no? O sea, aquí, cuando es Clark Kent es periodista, pues como que le estás atribuyendo el ser periodista a Clark Kent. Cuando dices que Superman es Clark Kent, pues le atribuyes ser Clark Kent a Superman. Y cuando dices que los periodistas son escritores, le atribuyes ser escritores a periodistas, ¿no? Entonces, esa podría ser una manera de verlo,
Pero cuando surgió la lógica de primer orden, lo que muchos dijeron es, mira, los filósofos anteriores a nosotros se dejaron llevar por las apariencias, ¿no? O sea, en realidad esto que parece similar son cosas bien distintas, ¿no? Cuando yo digo que Clark Kent es periodista, pues en realidad la forma lógica que tiene es esto, ¿no? Es un individuo que es C y ese individuo eh, ocupa este lugar en la función P, ¿no? Eh, entonces, eso es una cosa. Luego, otra, cuando yo digo Superman es Clark Kent, pues en realidad no es, la identidad no se comporta como cualquier predicado en lógica, ¿no? Sino que tiene ciertas características, es más bien de hecho no funciona como los predicados en nuestro lenguaje, ¿no? Eh, aunque en algunas presentaciones podría funcionar como un predicado especial, pero aquí, por ejemplo, hay un operador lógico que es el de identidad y ese operador nos permite hacer ciertas inferencias como sustitución, ¿no? Si yo, por ejemplo, si yo tengo la fórmula, no sé por qué no se ve bien lo que escribo, pero si yo tengo la fórmula, por ejemplo, que C es P, pues eso me permite hacer la sustitución y decir que S es P, ¿no? Son parte de las reglas de identidad. Y luego, cuando decimos que los periodistas son escritores, en realidad, como tendríamos que expresarlo, es con una fórmula cuantificada y como una implicación, ¿no? Eh, para todo X, si X es periodista, entonces X es escritor, ¿no? Entonces, no es que estemos diciendo algo sobre el universal periodista o la o la palabra periodista, no sé si sería correcto eso, sino que estamos diciendo algo sobre individuos, ¿no? Estamos diciendo para todos los individuos del universo, se cumple que si un individuo es periodista, entonces ese individuo es escritor. Entonces son tres cosas muy distintas, se comportan distinto, permiten distintas inferencias, tienen distintas condiciones de verdad. eh, y pues no, digamos que desde esta visión eh, no sería, a lo mejor no es culpa de los filósofos anteriores en no darse cuenta de esto, pero no inmediatamente anteriores, ¿no? Porque pues sí, sí se llegaron a plantear algunas de estas distinciones, pero no había, o sea, digamos, al menos en la filosofía aristotélica no están planteadas y no tenían las herramientas lógicas eh, para plantearlas, ¿no? Claro, además de estos usos como cercanos a los usos predicativos, pues tenemos otro uso que es el de existencia, ¿no? Que en español no se da tanto porque nosotros usamos el verbo haber, ¿no? Nosotros, digamos, cuando queremos decir que existe algo, pues podemos decir hay un monumento con la forma de ángel en la Ciudad de México, ¿no? Entonces usamos el verbo haber. En inglés, por ejemplo, usan la construcción there is, ¿no? No usan exactamente el verbo ser a secas, pero pues hay otros idiomas como el griego antiguo donde se usa el verbo ser para significar existencia, ¿no? Entonces, si yo quisiera decir, por ejemplo, Superman existe, pues diría algo así como hay un X tal que ese X es Superman, ¿no? Digamos. Y así estaría yo diciendo que Superman es, en ese sentido de ser que no es tan usado en español. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Comentarios? ¿Víctor? ¿Nadie se anima? Bueno, a ver, en el chat ya dice algo alguien. Ah, que no escuchaste. Que si había comentarios de esto, Víctor. Por cierto, ¿no ha llegado la persona que tenía la pregunta la vez pasada?
Entonces, de acuerdo con una vez que, digamos, se pone de moda la tesis de la ambigüedad, em, la tradición posterior a esto tiende a ver como confuso, como que esta falla en reconocer la ambigüedad es causa de muchos errores en la filosofía de Aristóteles y sus seguidores, ¿no? Entonces, a partir de esto, pues, nos podemos hacer uh, varias preguntas, ¿no? Entonces, Víctor, ¿podrías leer las preguntas? ¿Tienes Sí, claro. micrófono? Uh-huh. Sí. ¿Se oye bien? Sí. Ok, perfecto. Pregunta exegética. ¿Aristóteles aceptaba la tesis de la ambigüedad? Pregunta exegética. ¿Aristóteles reconocía de alguna manera estas distinciones? Pregunta sistemática. ¿Es correcta la visión aristotélica sobre este tema? Ok. Entonces, distinguimos entre preguntas exegéticas, que son preguntas de qué pensaba Aristóteles, qué quiso decir Aristóteles, cómo interpretar este pasaje, y esas son preguntas interesantes por sí mismas, pero otras preguntas no tienen que ver con lo que pensaba tal o cual persona o lo que signifique tal o cual palabra en griego o tal término técnico en filosófico, sino si tiene o no razón Aristóteles de ese tema, ¿no? Entonces, nada más hay que distinguir entre estas dos preguntas, que es, puede ser que, como dice la visión estándar, es que Aristóteles no aceptaba la tesis de la ambigüedad, ¿no? No aceptaba que ser es una palabra que tiene significados ambiguos o equívocos. A lo mejor ni siquiera le pasó por la cabeza, ¿no? Ahora, pudiera ser que sea cierto que Aristóteles no aceptaba la tesis de la ambigüedad, pero eso no quiere decir que Aristóteles fuera ciego a estas diferencias o a estas distinciones, ¿no? Entonces, aún, primero, podemos cuestionarnos esto, ¿no? Pudiera ser que a lo mejor los primeros filósofos que plantearon la tesis de la ambigüedad no se daban cuenta y a lo mejor Aristóteles sí la tenía presente, ¿no? O incluso la aceptaba hasta cierto grado. Pero aún si fuera cierto que Aristóteles no aceptaba la tesis de la ambigüedad, no hay que saltar de ahí a decir que Aristóteles era ciego a las diferencias, por ejemplo, entre identidad y predicación, ¿no? Entre decir Clark Kent es periodista y decir Clark Kent es Superman. Pudiera ser que Aristóteles no fuera ciego a esas diferencias, a pesar de que no acepta la ambigüedad. Entonces, estas son algunas preguntas que nos podemos hacer. Entonces, tenemos aquí un ejemplo tomado de el libro de las refutaciones sofísticas de Aristóteles, el elenco 5, y este es un libro que es parte del órganon, ¿no? O la obra lógica de Aristóteles. Entonces, ¿podrías leer este argumento, Fer? ¿Tienes micrófono? Sí. Ok. Corisco es diferente a Sócrates. Sócrates es un hombre, por lo tanto, Corisco es diferente a un hombre. Ok. Entonces, pensando esto todavía no en contexto, ¿no? Sino nada más viéndolo, pues parece que las premisas son verdaderas, ¿no? Es cierto que Corisco es diferente a Sócrates, es cierto que Sócrates es un hombre y parecería o da la impresión que por la forma lógica deberíamos poder concluir que Corisco es diferente a un hombre, ¿no? Por lo tanto, que Corisco no es hombre. Pero en realidad Corisco sí es hombre, ¿no? Entonces, Aristóteles presenta esto como un ejemplo de mal razonamiento, ¿no? De eso trata el libro de las refutaciones sofísticas. Ahí Aristóteles lo que hace es, de hecho o muchos consideran que es una obra más temprana que, por ejemplo, los analíticos primeros, eh, que es donde desarrolla su teoría del silogismo Aristóteles. Y entonces, la metodología en esta obra no es desarrollar un sistema,
sino ir viendo caso por caso, ver argumentos que parecen problemáticos e intentar encontrar qué es lo que hace que sean, que no sean buenas maneras de razonar, ¿no? Entonces, señala Hintika que ha habido quien usa este pasaje para decir, miren, Aristóteles tenía presente la diferencia entre la identidad y la predicación, ¿no? Aunque Aristóteles no lo dice explícitamente, ¿no? No obstante, no todo el mundo acepta que esto pudiera ser, por ejemplo, una evidencia de que Aristóteles pensaba eso, ¿no? Y de hecho, Hintika nos da otras maneras, otra manera en que podremos leer esto. Pero bueno, nada más era para ilustrar. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok. Ok. Entonces, vamos a dejar un poco de lado la discusión sobre la ambigüedad o equivocidad de ser. Según dicha tesis, ser sería como palabras como banco, ¿no? O sea, cuando yo digo que algo es un banco en el sentido financiero es una cosa, y cuando yo digo que algo es un banco de peces es otra, y un banco de muebles es otra, y solo por coincidencia se dice igual, ¿no? Hay que ver, yo creo que podemos ver la tesis de la ambigüedad así, como casi como si fuera coincidencia que se use la palabra ser en todos los casos. Ahora, dejando de lado eso, vamos a ver qué cosas sí reconocía Aristóteles, ¿no? No sabemos si reconocía todavía la diferencia entre la identidad y la predicación, pero hay algunas diferencias que sí explícitamente reconoce, ¿no? Entonces, hay una frase famosa donde Aristóteles dice que ser, es einai, se dice de muchas maneras, ¿no? Entonces, o es dicho de muchos modos, ¿no? Polajos legetai, dice en griego. Y el ser y sus términos relacionados, ¿no? Ente, que es on es un participio presente, onta, entidades, ¿no? También comparten que se dicen de muchas maneras, ¿no? Ahora, a diferencia de los otros ejemplos que veíamos, Aristóteles considera que en estas muchas maneras no hay homonimia, o sea, o equivocidad, o equivocación a veces se le llama. Y esto quiere decir que, aunque ser se dice de muchas maneras, esto no significa que se diga de muchas maneras como banco, ¿no? Como banco de mueble y banco financiero, sino que estas muchas maneras, aunque no son exactamente iguales, tienen algo en común. ¿Alguien había escuchado de esto? ¿O alguien tiene comentarios de esto? Espera. A veces a esto se le llama la teoría de que el ser es analógico, ¿no? De Aristóteles. Que ser se dice análogamente. Entonces, un ejemplo que se pone comúnmente es como predicados como saludable, ¿no? No es lo mismo decir que, por ejemplo, yo estoy saludable, que decir que las frutas son saludables, ¿no? O sea, cuando yo digo que yo soy saludable, pues estoy diciendo algo sobre cómo funciona mi organismo, pero cuando yo digo que la papaya es saludable, no estoy hablando de cómo funciona el organismo de la papaya, sino que estoy diciendo que la papaya fomentará que quien se la coma funcione bien su organismo, ¿no? Entonces es distinto, pero tienen algo en común, ¿no? No son puramente palabras homonímicas. Ahora, de las distintas formas que se habla de ser, algunas de esas formas están relacionadas con la teoría aristotélica de las categorías. Hay otras formas en las que hay otras formas de ser
para Aristóteles, que no tienen que ver con de las categorías. Pero vamos a concentrarnos en este momento en la teoría aristotélica de las categorías. Ahora sí, ¿alguna pregunta? ¿Alguien que haga un comentario? ¿Saúl? Solo respecto a lo que se dijo al inicio de considerar el ser como el verbo, ¿no? Ujú. Creo que a mí bueno, yo había entendido algo así que, dado que el ser se dice de muchas maneras, Ajá. el ser más bien forma parte de los predicados de las cosas. En ese sentido, el ser está presente siempre en lo que se dice de algo. Entonces, bueno, también puede ser usado como verbo, pues, en el sentido de la acción, de que algo sea, pero me parece, o yo había comprendido algo así, que el ser estaba más bien puesto, o el énfasis, eh, en la cuestión de cómo se predica el ser respecto a los entes. ¿De qué estamos hablando? ¿De Aristóteles en general o de este texto o en toda la historia de la Sí, de filosofía? Aristóteles, de Aristóteles. Ah, ok. Bueno, ahora no diré un poco más, pero ahora hablaré más de Aristóteles, pero esto que dije al principio sobre ser como verbo, lo que decía es como una heurística general, ¿no? O sea, en realidad va a depender de qué época estamos hablando, qué textos, ¿no? Cuál es el contexto de lo que se está discutiendo. Em, Ahora sobre em, lo que estabas diciendo de que, a ver, ¿puedes repetir un poco lo que dijiste? Que dado que, bueno, que el ser, siento que tiene un énfasis en la cuestión de los predicados, dado que se predica de los entes, ya que pues el ser Ujú. se dice de muchas maneras, pero se dice siempre respecto a lo que es, Ah, o a sí mismo a veces, pero siempre va acompañado digamos, del sujeto, del ente, de la cosa. ok. Em, sí, o sea, no es o sea, a ver, es que o sea, creo que este punto que hiciste es un punto que podrías hacer a cualquier predicado, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo digo, Alejandro corre, pues correr, o sea, correr es algo que va a ir acompañado de Alejandro, ¿no? Eh, Va a haber otros predicados que no. O sea, para lo mejor, no, y no estoy hablando de Aristóteles, ¿no? Ya estoy pensando cómo funciona el español, digamos, ¿no? Eh, pero a lo mejor si dices algo como que no sea intrínseco al sujeto, sino que sea como Alejandro es el más alto del salón, o Juan es el más alto del salón. Pues entonces ese ser más alto del salón, pues no es algo que está en Juan, ¿no? También depende de quién más está en el salón, ¿no? O sea, estás más bien, parece que estás diciendo algo más sobre un grupo de personas que algo intrínseco sobre Juan, ¿no? Entonces, em, no sé, o sea, creo yo que esa diferencia entre que algo esté en el mismo sujeto y no esté es algo que puede corresponder a distintos verbos en distintos usos y no necesariamente captura la distinción entre ser y otros verbos. No sé, pero esa es como la idea que tengo. ¿Tú qué piensas? Pues estoy de acuerdo, por eso se dice de muchas maneras. Y dadas las formas en que se predica algo del ser, pues creo que ahí justamente viene el análisis de las categorías. Pero sí. Ok, pues vamos a ver qué más. Por acá esperen un momento. Ok. Entonces, vamos a ver cómo funcionan distintos enunciados, ¿no? Eh, a ver si podemos motivar este tipo de distinciones que le interesaban a Aristóteles. Betsabe, ¿puedes leerlos?
Ejemplos de enunciados. La Torre Eiffel es lejana, Julián es mi sobrino y Júpiter es planeta. Ok. Entonces, vamos a ver. Cuando yo uso aquí el verbo ser, pues podríamos decir que estoy diciendo algo, algo de la Torre Eiffel, ¿no? O una propiedad de la Torre Eiffel, o atribuyéndole alguna propiedad. También aquí, Julián es mi sobrino y Júpiter es planeta. Pero lo que podríamos preguntarnos es si hay algo, si no es algo muy distinto. O sea, por ejemplo, si cuando digo Júpiter es planeta, no hay hay una conexión más fuerte entre planeta y Júpiter que cuando yo digo la Torre Eiffel es lejana, ¿no? Si hay una, parece que la conexión es más débil, ¿estarían de acuerdo? O sea, parece que como lo que decía Saúl hace rato, que planeta de alguna forma es parte de Júpiter, ¿no? O no parte en un sentido de un cacho, ¿no? En sentido parte meteorológica, sino que hay algo en Júpiter que tiene que ver con ser planeta, ¿no? Mientras que ser lejana, o para no decir algo tan relacional, a lo mejor estar en París, eh, parece que no es algo, o sea, parece que podríamos mover la Torre Eiffel, como se han movido grandes monumentos, eh, y, y no cambiaría nada de la Torre Eiffel en sí misma por estar en otro lugar que no fuera París, ¿no? No sé. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Estarían de acuerdo con este análisis? Que aunque parece que hay algo distinto en estos enunciados. Ok. Entonces vamos a... entonces, la teoría aristotélica de las categorías consiste en señalar que en este tipo de usos, como los que vimos hace rato, en realidad está funcionando de manera distinta, ligeramente distinta la palabra ser. Primero, hay una distinción grande para Aristóteles entre esto, cuando yo digo, por ejemplo, Júpiter es un planeta, o el perro es mamífero, es muy distinto eso a estas otras cosas que son un poco más débiles, ¿no? O bastante más débiles. Pero incluso entre estas maneras hay distinción, ¿no? Por eso son categorías, ¿no? Entonces, porque no es lo mismo cuando yo digo que Julián es mi sobrino, que cuando yo digo la Torre Eiffel es lejana, ¿no? O sea, estoy diciendo cosas distintas. Ahora, para que muchas de estas categorías tengan sentido, vamos a tener que usar el verbo estar en español, ¿no? Por ejemplo, una de estas cosas tiene que ver con la posición, ¿no? Entonces, en español no decimos nunca el perro es sentado, decimos está sentado, ¿no? Pero en griego, pues se usaría el mismo verbo para ser y estar, ¿no? Entonces, creo algo interesante es que si nosotros ponemos las traducciones usuales, como substancia, cantidad, cualidad, relación, nos puede dar una idea sesgada, creo yo, hasta cierto punto. Y esto de ir como nominalizando las frases es algo que viene de la tradición latina, ¿no? No sé exactamente quién empieza a traducir así, pero yo me imagino que ya desde Boecio en el siglo V se empiezan a traducir así muchas de estas cosas, ¿no? Ahora, originalmente, por ejemplo, bueno, ahorita primero hablemos de esta distinción, ¿no? ¿Qué es lo que llamamos nosotros substancia? Es lo que Aristóteles llamaba protaiusía, ¿no? Usía es un verbo participio, y lo que nos está diciendo protaiusía es como lo que está primariamente siendo, ¿no? Entonces, por ejemplo,
si yo tengo un perrito, pues no es lo mismo a que yo diga, digamos que se llama digamos que se llama Fido, o Max, o lo que quieran, ¿no? O Alejandro, Juan, lo que sea. Digamos que Fido, porque ahora ya parece que ya es socialmente aceptable ponerle nombres de personas, ¿no? A las mascotas, lo cual me parece perfecto. Pero bueno, entonces, digamos que yo digo, Fido es un perro. Entonces, en ese caso, yo estoy diciendo lo que principalmente es Fido, de alguna manera, ¿no? Ahora, en cambio, si yo digo, Fido es mi mascota, pues sí es cierto que es mi mascota, ¿no? O si yo digo está sentado, pues también es cierto está sentado, ¿no? Pero no es lo principal que es, ¿no? O sea, lo principal que es, pues es un perro, digamos, ¿no? Entonces, esa es una distinción importante. Y las demás es lo que tradicionalmente se ha llamado accidentes, ¿no? Em, y esto de relacionar estas otras categorías con los accidentes, pues también va a tener que ver en qué obra de Aristóteles nos centramos, ¿no? Eh, porque estas distinciones aparecen, por ejemplo, en la metafísica de Aristóteles, pero, y ahí trata de como combinarlas con otro tipo de distinciones que hace él, como distinciones entre accidental y esencial, como distinciones entre acto y potencia. Entonces ya se complica más esto, pero hay una, me parece, puede ser que todo lo que diga hoy, de hecho, puede estar equivocado, porque no soy experto en Aristóteles, pero me parece que eh, el consenso es que una obra lógica temprana, que se llama Categorías, más bien que una obra lógica que se llama Categorías es temprana, ¿no? Entonces, ese es como el primer lugar donde Aristóteles desarrolla estas distinciones, ¿no? Entonces, también va a depender en qué fuentes estemos tomando para ver si esto tiene que ver con esencial o accidental, pero bueno, ahorita no vamos a hacerle mucho caso a esa distinción. Y también hay que notar que usía, según el contexto, se puede traducir como substancia eh, y como, como esencia, ¿no? Eh, aunque hay otros términos que usa Aristóteles para referirse a la esencia, como toti esti, me parece. Pero bueno, entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, entonces originalmente las Yo palabras sí que usa... tengo Sí, ujú. una pregunta. Rápido, como cuál sería la diferencia entre ah, sustancia y usía? Porque justo yo había escuchado como que simplemente es cuestión como de la traducción, ¿no? O sea, que en la tradición latina se usaba sustancia, ¿no? Y que por eso, o sea, traducimos usía como sustancia, ¿no? O sea, que era cuestión meramente histórica, ¿no? Ajá, Y también ahorita que mencionaste que, o sea, la sustancia de Fido era como ser perro, ¿no? ajá. Ah, entonces, ¿cuál sería más o menos la diferencia, ¿no? ¿Quiénes hacen esa diferencia entre sustancia y esencia? ¿Cuál sería esa diferencia? Bueno, es que es una buena pregunta. Va a haber, según entiendo, va a haber contextos, o sea, como donde la traducción de substancia no, no va, o sea, hay otra palabra en Aristóteles que es hipokeimenon, que quiere decir sujeto de predicación, ¿no? Entonces, esa palabra eh, se usa más en contextos lógicos, ¿no? Pero a veces, en obras que no, o sobre todo en obras que no son lógicas, Aristóteles usa la palabra usía también como sujeto de predicación, ¿no? Entonces, de hecho,
A ver, estoy pensando. Una característica, de hecho, puede ser que me haya equivocado. A ver, por ejemplo, Fido no puede ser predicado de nada más, ¿cierto? O sea, Fido es un sujeto al que se le pueden predicar cosas, pero no se le puede predicar nada más, ¿no? Entonces, en ese sentido, o sea, si tú tomaras substancia en ese sentido, como más cercano a sujeto, entonces perro no sería una substancia. ¿Me explico? O sea, porque la substancia es Ah, fido, sí, es cierto. digamos, ¿no? Ahora, en realidad, perro, ¿qué relación tiene perro con fido? Pues perro, dirías, es su usía, ¿no? Si tú entiendes substancia solamente como una palabra para traducir usía y tú quieres mantener como estos usos análogos que tiene el término usía, pues no hay problema. Podrías decir que, que podrías decir que perro es la substancia de fido, pero como a substancia se le ha dado este uso tan cercano a lo que tiene que ver con ser un sujeto, al cual se le pueden predicar cosas, pero del cual no se puede, el cual no puede ser un predicado nadie más, o sea, nadie más puede ser fido. Entonces, en esos contextos no quedaría traducir usía como substancia, ¿no? Entonces tendrías que traducir, no, cuando dice Aristóteles que perro es la usía de Fido, tendrías que decir que perro es la esencia de Fido. Entonces, por eso a veces no es igual, no es pareja la traducción de usía. No sé si más o menos quedó claro y no soy nada experto en esto, ¿no? Pero es la idea que tengo. Sí, sí, ok, gracias. Sí, de hecho, sí, me hiciste recordar a mis clases de Historia 2 ¿No? y sí, justo más o menos es lo que nos habían dicho, ¿no? Ah, Entonces, sí, sí, muchas gracias. ay, perfecto. Y bueno, pues noten eh, cómo son usos más adverbiales o verbales lo que hace acá Aristóteles, ¿no? Por ejemplo, cuando lo que nosotros llamamos la categoría de tiempo, Aristóteles no dice chronos, ¿no? En griego, que de hecho chronos es el tiempo que trata en la física, ¿no? Pero aquí no está hablando del tiempo, está hablando del cuándo, ¿no? Entonces, no quiere decir que esto, o sea, hay quien mira, hay quien se pone a pensar en esto y dice, pues mira, parece que en realidad Aristóteles estaba haciendo solamente una teoría lingüística, ¿no? Y a lo mejor la hemos vuelto ontológica. No, no necesariamente, o sea, todos estos términos pueden tener un interés ontológico, ¿no? Pero, pero la cosa es que ese interés ontológico está como de alguna manera siempre ligado a la manera como son las cosas, ¿no? En cambio, si decimos la categoría de tiempo, parece que tiempo es como algo ya que tienen las cosas en sí mismas, ¿no? O sea, no que en cambio, si decimos el cuándo, es como el cuándo son, ¿no? Esto es mañana, el evento es mañana, o el evento fue ayer, o es hoy. O sea, es una manera en que puede ser el evento, digamos, ¿no? Entonces, son matices, creo yo, ¿no? O sea, no es que esté absolutamente mal usar esto, pero hay que tomar en cuenta que la manera como lo plantea Aristóteles es más dinámica, de alguna manera, digamos, ¿no? Y de nuevo, estoy fuera de mi área de especialidad. Me hubiera gustado invitar a un especialista, o una especialista, pero ya no hubo tiempo. Ok. Eh, Entonces, podemos hacernos varias preguntas, ¿no? Podemos decir, ¿qué están clasificando las categorías? Partes de las cosas, estilos de las cosas, no sé, tipos de cosas. ¿Qué diferencia hay entre, ay, ya no sé qué iba a poner ahí, ¿no? Pero ya se cortó, ¿no? Pero podríamos decir, ¿qué diferencia hay entre substancia y las otras categorías? Me imagino que es lo que decía aquí, ¿no? También podríamos preguntarnos si estas distinciones son lingüísticas, ontológicas o lógicas, que son distintas tesis que se han defendido y que van a depender de qué obra estamos hablando, ¿no?
También podríamos, esto no viene en el texto de Gíntica, pero podríamos preguntarnos si hay una sola teoría de las categorías en Aristóteles y si esa teoría fue evolucionando a lo largo de su obra, o si distintas, en distintos lugares que escribe sobre las categorías son distintas teorías no parecidas, pero no necesariamente compatibles, ¿no? A lo mejor pudiera ser que hay 2 o 3 teorías de las categorías en Aristóteles. Y la otra es, ¿de qué maneras sería posible reconstruirlas? No solo para entenderlos, sino a lo mejor incluso para defenderlos, ¿no? Que es lo que ha hecho Jaco Hintic en distintos trabajos. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? ¿Andrés? ¿Jair? ¿Quién no ha hablado? ¿Alguien diga algo? ¿Nadie? Bueno. Entonces, vamos a dejar un poquito esto de lado y no sé exactamente, no, no sé de manera exacta cómo hacer el puente entre esto y lo otro, pero creo que es importante para entender el artículo eh, cuáles son los tipos de predicación en Aristóteles, ¿no? Además del verbo ser, otro, otro verbo que usa Aristóteles, sobre todo en su obra lógica, es un verbo muy difícil de traducir, que es hipargein, ¿no? Y que se puede traducir de distintas maneras, como corresponde, conviene a, se predica de. Entonces, cuando nosotros leemos la teoría silogística de Aristóteles, que está en los analíticos primeros, y a veces bueno, no, en una buena traducción no, pero cuando se enseña, a veces lo enseñamos como que el perro es mamífero, ¿no? O todos los perros son mamíferos. Pero Aristóteles lo dice al revés. Dice, en vez de decir el perro es mamífero, dice mamífero, hipargein a perro. Mamífero se predica de perro, conviene a perro, o se dice de perro. Y no hay, tengo entendido yo que no hay un acuerdo exactamente en si este hipargein tiene un importe puramente lingüístico o si es algo más ontológico, ¿no? Algo así como mamífero inhiere en perro o algo así, ¿no? O algo un poco más cercano a la no, no, o sea, no cercano, o sea, me refiero como del tipo de, no que sea eso, ¿no? Pero como la participación platónica, ¿no? La methexis de Platón. Pero bueno, eh, quitando este problema del hipargein y pensando ya más en el ser, hay al menos 2 tipos de predicación, ¿no? Después ya también en metafísica lo empieza a complicar, ¿no? Y dice que hay, además de predicación esencial y accidental, hay una cosa que se les llama propios, ¿no? Que son cosas que no son esenciales, pero que coinciden con la esencia. Pero bueno, vamos a quedarnos con estas 2. Entonces, no es lo mismo que yo diga Sócrates es hombre o el gato es felino, a que yo diga Sócrates es maestro de Platón, por ejemplo, ¿no? O el gato, entonces, otro ejemplo que le gusta usar a Aristóteles es Sócrates es blanco, ¿no? Entonces, en la predicación esencial estoy yo diciendo como de alguna manera algo, pues, o sea, no quiero decirlo sin teoría, sin cargar de teoría, pero me cuesta trabajo, ¿no? Pero algo como que muy fuertemente tiene que ver con el sujeto, ¿no? Como ser hombre. Mientras que ser maestro de Platón no es algo tan, no tiene una fuerza tan grande. Hay quien también ha querido ver estas distinciones como puramente modales, ¿no? Como Sócrates es hombre, pues es esencial porque no hay ningún mundo posible donde Sócrates no sea hombre, ¿no? Creo que Alvin Plantinga, un filósofo se preguntaba si Sócrates podría ser cocodrilo, ¿no? Si hubiera existido un cocodrilo que usara toga y tuviera una esposa llamada Jantipa y fuera a las plazas, ¿no? A platicar con otros cocodrilos, si ese cocodrilo sería Sócrates, ¿no? Y la respuesta es que no, que a lo mejor se llamaría Sócrates, diría las mismas cosas que Sócrates, pero no sería Sócrates ese cocodrilo, ¿no? O sea, esa es una respuesta que muchos dan.
Entonces eso tiene que ver con qué cosas podría haber, ¿no? O qué mundos, o si en ese mundo posible diríamos que el individuo al que se refiere es el mismo, ¿no? Si es que estamos aceptando que puede haber, que el mismo individuo puede existir en diversos mundos posibles. Hay quien dice que no, que la identidad es solo una relación dentro de un mismo mundo, ¿no? Pero bueno. Pero no solo podemos ver la distinción esencial y accidental como modal, ¿no? Creo que otra manera en que podemos verla es como decir qué tan cercano es al individuo del que estamos hablando, ¿no? Entonces, tenemos esta distinción. ¿Alguna pregunta? Bueno. Entonces, una de las cosas que dice Jaco Hintek en este artículo es que, aunque Aristóteles no acepte la tesis de la ambigüedad, no quiere decir que Aristóteles sea ciego a que el verbo ser, por ejemplo, pueda tener una fuerza existencial. Ahora, yo creo que esto, más bien, primero voy a empezar con la otra cosa. Aristóteles acepta que, o no es ciego a que el verbo ser pueda tener lo que llama Hintika fuerza de identificación, ¿no? No sé por qué usa el término fuerza, yo creo que debe ser por influencia de la teoría de actos de habla, ¿no? Pero bueno, no entremos en eso. Entonces, cuando yo digo Sócrates es blanco, que es una predicación accidental, no hay una identidad entre Sócrates y la blancura, digamos, ¿no? O sea, no como si yo dijera, si bien hay algo de, o sea, si bien la blancura de alguna manera está en Sócrates, Sócrates no es la blancura, ¿no? O no es lo blanco, por así decirlo. Mientras que si yo digo Sócrates es hombre o Sócrates es ser humano, digamos que no es solo que ser hombre sea una de las propiedades que pueda yo encontrar en Sócrates, ¿no? Sino que ese ser hombre está intrínsecamente ligado con Sócrates mismo, algo así, ¿no? Entonces, noten la diferencia entre la tesis de la ambigüedad y esto, ¿no? La tesis de la ambigüedad diría, esto es una palabra y esto es otra palabra que suena igual, ¿no? Mientras que, de acuerdo con Hintika, para Aristóteles no hay ambigüedad, sin embargo, la diferencia se da no por el uso del verbo ser, sino por el tipo de predicado que estamos usando, ¿no? Predicado blanco, al ser una cosa tangencial a Sócrates, digamos, no tiene fuerza de identificación, mientras que el predicado hombre sí de alguna manera se puede convertir hasta cierto punto con Sócrates, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna pregunta de esto. ¿Alguien quisiera comentar algo? ¿Andrés? Pregunto rápido. Ujú. Según Hintika, ¿Aristóteles considera la predicación esencial como base o cuál es, perdón, aquí no reconozco muy bien qué pretende? A ver, la predicación existencial es a veces... Ahorita me salté la parte de existencial, ahorita voy a eso, pero ahorita estoy hablando va. de la identidad, ¿no? Ya. Muy bien. Saúl. Sí, me encontré ahorita aquí con las categorías de Aristóteles y hay una parte que, si me permiten, quisiera leer, es solamente un párrafo. Sí, por favor. Dice, las categorías o predicamentos. Cada una de las cosas que se dicen fuera de toda combinación, o bien significa una entidad, o bien un cuánto, o un cuál, o un respecto a algo, o un dónde, o un cuándo, o un hallarse situado, o un estar, o un hacer, o un padecer, ¿no? Y dicen a continuación, esa entidad, para decirlo con un ejemplo, hombre, caballo, es cuánto de 2 codos, de 3 codos, es cuál, blanco, letrado, es respecto a algo, doble, mitad, mayor,
Es donde, en el liceo, en la plaza del mercado, es cuando, ayer, el año pasado, es hallarse situado, yace, está sentado, es estar, va calzado, va armado, es hacer, cortar, quemar, es padecer, ser cortado, ser quemado. Ninguna de estas expresiones, y creo que tiene que ver lo que usted estaba comentando ahorita con el ejemplo, ninguna de estas expresiones por sí misma da lugar a afirmación alguna, pero en su mutua combinación surge la afirmación. En efecto, toda afirmación es al parecer verdadera o falsa, mientras que ninguna de las cosas dichas al margen de toda combinación es ni verdadera ni falsa, como por ejemplo, hombre, blanco, corre, vence. Y aquí viene una nota que, al menos para este sentido, digo ya en las cuestiones de metafísica u ontológicas, creo que tiene otro tratamiento, pero sustancia se considera como entidad. Cuando se habla de la entidad es como análogo el término, sustancia y entidad. Ajá. Ahora, o sea, ¿cómo conectas eso con lo que leíste? De lo que decía, usted estaba poniendo el ejemplo, ¿no? De que, o sea, sí se da, hay una afirmación respecto a algo, pero eso que se dice de respecto a lo que está sucediendo o lo que se está predicando, no es necesariamente, digamos, no tiene como una connotación esencial, por decirlo así, no substancial, sino esencial, en el sentido de que no es ni verdadero ni falso, sino solamente es un predicado No, pero por si decirlo yo así, entiendo como bien del el aquí y pasaje, ahora. lo que dice es que no son verdaderas ni falsas los elementos, como por ejemplo cuando dice Sócrates, eso no es ni verdadero ni falso, ¿no? Pero cuando dice Sócrates es tal cosa, entonces ahí ya puede surgir verdad o falsedad. Pero los términos aislados no son verdaderos o falsos. A mí me parece que eso es lo que está diciendo. Sí, exactamente. Y que eso que se predica que puede ser verdadero o falso, pues es nada más una combinación de todos estos elementos a partir de los cuales hay una aseveración, ¿no? De acuerdo. Gracias por el pasaje. ¿Alguien quisiera comentar algo de este pasaje o algo más? Ok. Ahora, nada más yendo rápido, ya no nos falta mucho, pero para la otra parte, también otra tesis que sostiene Gíntica es que Aristóteles reconoce que hay usos de la palabra ser que tienen, o más que son existenciales o que tienen una fuerza existencial. Entonces, hay algunos ejemplos donde podemos, a partir, por ejemplo, si decimos todo ve es, a lo mejor todos los animales existen, ¿no? Todos los caballos son animales, por lo tanto, todo caballo existe, ¿no? Todo caballo es. Estoy pensando en animales como en categoría biológica, ¿no? No incluyendo mitológicos, digamos, ¿no? Em, entonces, ¿cómo estaría funcionando este razonamiento, no? Entonces, de acuerdo, esto no es algo de Aristóteles, esto es una reconstrucción que hace Jaco Hintica, ¿no? Pero digamos, en este caso, parecería que solamente, o sea, aunque el uso del es predicativo, en esta predicación, cuando no ponemos nada a la derecha, cuando decimos todo ve es que, pues nada, solo es. Entonces, B tiene una fuerza existencial, perdón, el enunciado tiene una fuerza existencial. Ahora, yo utilizando un término medio, como en la silogística normal aristotélica, yo le podría transmitir esa fuerza existencial a C, ¿no? Entonces vienen varias reconstrucciones que hace Hintica de cómo podría tener sentido eh, esta tesis, ¿no? De que, de que para Aristóteles puede haber razonamientos existenciales, que es algo que ha confundido algunos comentadores, ¿no? Pero noten de nuevo que en este caso no hay ambigüedad, ¿no? Si, no,
si hubiera ambigüedad, si es aquí quisiera decir otra cosa que aquí, pues no podríamos conectarlos como parte de un razonamiento, como parte de un silogismo. Entonces, ¿cómo ve Hintika las categorías? Pues más que verlas como géneros bajo las cuales caen las cosas, él sugiere que las podemos ver como lo que llama subdominios de instanciación, ¿no? En vez de comenzar como comienza Frege, con una idea muy prejuiciada de lo que son los individuos, ¿no? Para Frege los individuos pues podrían ser individuos concretos, ¿no? En el caso, dejemos de lado las matemáticas, ¿no? Hablemos de cosas empíricas. Pues la categoría perro no sería un individuo, ¿no? Los perros específicos serían individuos, ¿no? O a lo mejor el andar del perro pues, no sería un individuo, ¿no? Yo puedo crear la función de el perro está andando o el perro anda y entonces sería un predicado, pero yo no puedo hablar de el andar, no puedo decir el andar del perro es un movimiento, ¿no? O sea, como que, bueno, puedo decirlo en lenguaje natural, ¿no? Pero para alguien como Frege y la tradición posterior, pues una vez que yo busco la forma lógica profunda del andar del perro es un movimiento, pues entonces ya no el andar del perro no sería eh, un ser, digamos. Ahora sí ya un ente, digamos, ¿no? Una entidad. Ahora sí estoy pensando ser no como verbo. Eh, entonces, esa rigidez para decidir antes de empezar a aplicar la lógica, ya tener un prejuicio tan grande de qué son las entidades o qué tipos de entidades hay, nos crea problemas posteriormente con algunos casos que analiza Hintika, ¿no? Entonces él dice, en cambio, si nosotros vemos a las categorías de Aristóteles como tipos lógicos, eh, de alguna manera podrían ser también seres, podrían ser también pues, entidades. Nada más que unas cosas van a ser las entidades que responden a la pregunta qué, otra a las que responden a la pregunta cómo, o a las que responden a la pregunta cuándo. Y entonces lo que deberíamos hacer es partir nuestra lógica en distintos dominios, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos visto esa idea de que podíamos, por ejemplo, el cuantificador universal o el cuantificador existencial, ponerle índices, ¿no? Entonces, a lo mejor antes usábamos los índices de abstracto y concreto, ¿no? Pero a lo mejor aquí podríamos usar los índices de las categorías aristotélicas, ¿no? Y decir, esto existe en el sentido uno, ¿no? Y a lo mejor es una, es una posición o algo así, ¿no? O esto existe en el sentido 2, ¿no? Entonces, eh, también, no, más bien está mal esto. O sea, más bien, perdón, porque lo dije, lo estoy poniendo como subdominios de cuantificación. Más bien, más bien creo que subdominios de instanciación serían, si lo entiendo bien, no, sí, no, creo que está bien esto, porque de hecho habla de lógicas, multisorteadas. Entonces creo que sí tiene algo como esto en mente. Puede ser que me equivoque, ¿no? Entonces, digamos que si leemos así a Aristóteles, sería entonces un pluralista como estilo los neomainonguianos que veíamos en el texto del libro de Berto, eh, y donde las categorías de Aristóteles se corresponderían con estas distintas maneras eh, de ser, ¿no? Pero bueno, ya no sé, siento que aquí ya me comprometí mucho, por ejemplo, con una visión eh, cuan- cuantificacional de la existencia, pero bueno, no sé si alguien tenga comentarios de esto. Saúl, ¿estás ahí, Saúl? Yo sí, o mi tocayo. Pues tú tienes la mano levantada. ¿O era de hace rato? Ah, perdón, era de hace rato, lo siento. Ah, ok. Perdón. Ah, ¿alguien quisiera decir algo? Frida Camargo, Hermes, nadie. Ahí, alguien diga algo.
¿qué les parece, qué les parece este texto, ¿no? O sea, en realidad creo que es interesante porque la visión aristotélica es completamente distinta, ¿no? A la manera como habíamos estado planteando las preguntas en este curso, ¿no? Y creo que, si bien sé que seguramente cometí muchas imprecisiones, al menos quería mostrarles cómo Aristóteles puede ser reconstruido y para decirnos algo más interesante, ¿no? De lo que de lo que parecería que nos dice si nos guiamos por la filosofía contemporánea y regresamos a Aristóteles y decimos, pobrecito Aristóteles se equivocó, no conocía la lógica de primer orden, ¿no? Entonces creo que este tipo de trabajos, que es una exégesis rigurosa, pero al mismo tiempo también tiene mucho de reconstructivo, ¿no? Creo que pueden ser muy útiles. ¿Algún otro comentario? Bueno, entonces terminamos con este tema. Un asunto más, Sí. que no estoy muy convencido, la verdad, de esto que, que dice de pasada, al final, antes del bloque de tratando Ajá, las instancias y todo lo demás, sobre el uso de Stin en griego para referirse a veces al uso existencial y otras veces no. ajá. Y me parece importante porque de ahí derivan muchas otras cosas. Porque esta idea de separar del verbo la referencia a la existencia y solamente en relación a otra cosa, hablar de su existencia, no lo veo no lo veo por ningún lado. Según porque no se puede hablar de A ver, existencia espera, sin pero la aceptarías cópula. que a veces tiene un uso puramente existencial. O sea, no, o sea, una cosa sería decir que hay Mm, dos usos completamente distintos, uno el predicativo y otro el existencial. Pero otra, una tesis más débil sería decir que si bien el uso predicativo conlleva un importe existencial, hay un uso que es puramente existencial, como cuando dices Homeros esti, ¿no? O sea, Homero existe, Homero está. ¿Aceptarías la tesis débil al menos? Es que el problema es que en griego generalmente no se utiliza el verbo sin cópula. O sea, es un Ajá. verbo copulativo. Entonces, Cuál es la construcción usual para... ajá, como un verbo copulativo, como una cópula. Por eso se ha entendido que la existencia está unida a a la cópula. Refiere a un texto de Kant, que es un helenista muy importante. Oh, sí, sí, sí. Especialmente el presocrático y todo lo demás. Al menos por lo Ujú, que yo conozco, ¿no? Y ahí enlaza un texto que no he leído a detalle, solamente en el medio lo ojea. ujú, Pero, pero sí, es muy complicado aceptar eso porque ya es agregarle usos específicos al verbo ser ujú. en Aristóteles, y no se diga desde antes, que ya se encaminan a su interpretación, pero que no lo veo muy justificados, porque ese es un punto importante al hablar luego posteriormente de usos esenciales y accidentales de los verbos a los que utiliza como cópula. Bueno, pues Pues que, habría que ver, sí, ¿no? Sí, perdón. sí, sí, No, es que muy extraño. habría que checar esa tesis, ¿no? Y ver, por ejemplo, incluso textos que no sean filosóficos, ¿no? O sea, Sí, sí. en textos literarios, si podemos encontrar usos, eh, usos de este tipo, ¿no? Ajá, justamente los usos que yo he visto, porque un texto que ya he hablado contigo sobre el asunto, eh, menciona ejemplos de lo contrario, que el uso existencial está presente en la cópula misma, entonces, pero bueno, es un asunto. Ahora, nada más o sea, nota que la tesis de que hay un uso puramente existencial no, no impide que la existencia esté implicada en la cópula misma. Y que de hecho eso es parte de lo que defiende Hintica. O sea, Hintica, o sea, lo que tú decías sonaba como una teoría de que Aristóteles sostenía la tesis de la ambigüedad, pero Hintica no piensa que Aristóteles sostenga la tesis de la ambigüedad, solo piensa que Aristóteles distingue entre usos existenciales y usos no existenciales, ¿no? Y para eso se va algunos pasajes. Entonces, por ejemplo, este pasaje, si no hubiera
si no distinguiéramos entre un importe o un uso existencial, entonces en realidad no tendría sentido este silogismo, ¿no? Y este silogismo me parece, según recuerdo, está reconstruido de uno de Aristóteles. Pero, porque en ese caso, pues entonces C, por decir C es B, C ya tendría importe existencial. Entonces, no, o sea, muchos comentadores no le encontraban sentido a este pasaje por eso, ¿no? Entonces, en el momento en que tú dices, mira, eh, sin aceptar la tesis de la ambigüedad y sin quitarle todo, y sin quitar la posibilidad de que el uso copulativo pueda tener importe o pueda tener fuerza existencial, simplemente dentro de un mismo razonamiento, le puedes dar tu fuerza existencial al verbo ser, y esa fuerza existencial es lo que de alguna manera le está transmitiendo al término sé en este silogismo, ¿no? Entonces creo que es una tesis más débil que la tesis que Sí, estabas tiene objetando. sentido quizás por la inclusión de la sustancia entre las categorías y todo eso, porque como soy, pues eso es sustancializar un elemento que desde antes en la literatura griega, o supongo que en el habla común griego era propio, no era una de las categorías, digámoslo así. Supongo que así se puede entender que por el medio de la usía se, se ha llevado a estos usos no existenciales del verbo estin. Sí, 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 quizá por ahí. ¿Ok? Y es algo que da para qué pensar mucho, ¿no? Pero sí, algo cierto es que, o sea, pues en realidad, también si vamos a la lógica de Aristóteles, por ejemplo, hay una inferencia válida para Aristóteles, si recuerdan el cuadro de posesión aristotélico, o si no lo han visto, sería decir, por ejemplo, todo perico es ave. Por lo tanto, eh, algún perico es ave, ¿no? Entonces, o también, o podremos traducirlo a hay un perico que sabe, ¿no? Entonces, hoy en día, en la lógica de primer orden no se acepta esta inferencia, ¿no? Porque en la lógica de primer orden se considera que los enunciados universales no nos garantizan existencia, ¿no? Que podrían ser verdaderos por vacuidad, como por ejemplo todos los elefantes rosas son verdes, pues sería verdadero, porque dado que la oración es una implicación, para todo X y X es elefante rosa, X es verde, pues al no existir elefantes rosas, sería automáticamente verdadero, ¿no? No, no, para todo X. Estoy usando esto como cuantificador universal, que también se usa así. Si X es elefante rosa, entonces X es verde, digamos, ¿no? Entonces, simplemente si no hay elefantes rosas, pues este enunciado va a ser verdadero. Pero eso no me garantiza, o no puedo inferir yo de ahí, que hay un elefante rosa, ¿no? Al menos un elefante rosa. Mientras que para Aristóteles sí se puede hacer esta inferencia. ¿Por qué? Bueno, pues de alguna manera eh, parece ser que las atribuciones aristotélicas o presuponen que existen las cosas, o de alguna manera tienen algún tipo de fuerza existencial, quizá, visto en los términos de Hintica, ¿no? Pero sí hay que tomar eso en cuenta, ¿no? Creo que es importante, o sea, aunque tal vez Andrés interpretó de una manera demasiado fuerte lo que decía Hintica, es cierto que hay que tomar en cuenta, ¿no? Que, que es dudoso, o que no es tan claro que haya usos puramente predicativos del ser que no tengan nada que ver con lo existencial, con la existencia, ¿no? De hecho, acabo de revisar el texto nuevamente y Hintika muestra este silogismo como una hipótesis que él ha presentado sobre el uso que puede hacer de la forma silogística, ¿no? Pero que no se encuentra nunca presente en Aristóteles como tal, un todo ve es Sí, sin predicado. esto es reconstructivo. Lo que hace Aristóteles dice que se puede saber que algo es como por un término medio. Eso sí lo dice, ¿no? Y los comentadores dicen, ¿cuál término medio, no? Está estúpido, no hay de qué está hablando, ¿no? Entonces, eh, lo que dice Hintica es este pasaje del término medio que ha confundido tanto a los comentadores, podría verse como un tipo de silogismo así, ¿no? Entonces sí es algo muy, muy reconstructivo, ¿no?
No es que vayamos a encontrar este razonamiento tal cual en Aristóteles, pero hay algún pasaje de Aristóteles que sugeriría que él está, quizá, esto es muy especulativo, estaba pensando en algo como esto, ¿no? Así como, sí, sí. Sí tiene sentido su intento, pero lo que tiene más sentido es, a mi parecer, según lo que se puede comentar en general del idioma griego, no especial de Aristóteles, que sí puede haber una distinción entre el uso esencial y accidental, pero está más complicado aceptar que hay usos puramente predicativos y otros en los que no está para nada considerado la existencia. O sea, supongo que bueno, como él lo dice en el texto, si no me equivoco, lo utiliza para distinguir por la fuerza existencial, ¿no? Pero pues eso es lo que el agregado y nada más. A ver, pero podría ser que no existan usos puramente predicativos, pero aún así hubiera grados de mayor o menor fuerza existencial. Sí, ajá, eso es lo que propone, pero Sí. no sé. Sí, sí. Bueno, es de considerarlo, ¿no? Está bueno, está muy interesante el texto. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario más? Profesor, ¿Sí? aquí al respecto sobre la interpretación, igual si me permite leer otro pasajito Sí, de sí, sí, por favor. Aristóteles, dice sobre la interpretación es el libro, ¿no? En el 3 el verbo, peculiaridad del verbo ser como verbo puro, dice. Verbo es lo que cosignifica tiempo y ninguna de sus partes tiene significado separadamente y es signo de lo que se dice acerca de otro. Digo que cosignifica tiempo en el sentido de que mientras salud es un nombre, está sano es un verbo. En efecto, cosignifica que se da ahora y siempre es signo de lo que se dice acerca de otro en el sentido de lo que se dice acerca de un sujeto. A. No está sano y no está enfermo, no lo llamo verbo. En efecto, cosignifica tiempo y siempre se da acerca de algo, pero no hay nombre para designar su diferencia respecto del verbo propiamente dicho. Pero digamos que es un verbo indefinido, ya que se da por igual en cualquier cosa, tanto existente como no existente. De manera semejante, tampoco estaba sano o estará sano es un verbo, sino una inflexión del verbo, y se diferencia del verbo en que éste cosignifica el tiempo presente y aquel el tiempo que envuelve al presente. Así pues, dichos por sí mismos, los verbos son nombres y significan algo, pues el que habla detiene el pensamiento y el que escucha descansa, pero no indica en modo alguno si existe algo o no. En efecto, ni siquiera ser o no ser es signo de la cosa real, por más que diga lo que es a secas. En sí mismo, en efecto, no es nada, sino que cosignifica una cierta composición que no es posible concebir sin los componentes. Y pues hasta aquí Aristóteles. Muy interesante, muy relevante lo que estamos discutiendo y muy complicado, ¿no? O sea, también de tratar de compatibilizar, ¿no? Con lo que estábamos discutiendo, con lo que discute Hintika, ¿no? Porque ahí parece que se va al extremo contrario, ¿no? O sea, no es que solamente que exista un uso puramente predicativo, sino que, según, si entendí bien lo que dijiste en general, en realidad no tiene, el verbo ser usado como cópula no tiene compromiso existencial de ningún tipo, ¿no? O a lo mejor lo leí Sí, muy sí, extremo. exactamente. Que solamente se concibe a través de los componentes de los cuales está predicando algo acerca de algo. Sí, y bueno, o sea, creo que algo importante que hay que notar es, no es posible leer, a mi modo de ver, no es posible leer el corpus aristotélico como una totalidad, ¿no? O sea, las categorías es una obra temprana, Tratado de la Interpretación, creo, si recuerdo, es una obra temprana, la metafísica es una obra madura. Entonces, y recordemos también, vale mucho la pena recordar que estos no son obras preparadas por Aristóteles para ser leídas como los diálogos de Platón, sino que son manuscritos de Aristóteles.
ya sea redactados por él o redactados por estudiantes o discípulos, ¿no? Entonces, lo que tenemos es un conjunto de manuscritos que corresponden a distintas épocas, donde Aristóteles fue cambiando de parecer en algunos puntos o enfatizando unos puntos sobre otros. Y puede ser que haciendo lecturas cruzadas entre distintos textos nos podamos iluminar algunas cosas, pero no necesariamente van a ser siempre compatibles, ¿no? Entonces, al menos algo interesante es que este pasaje nos hace ver que lo que dijo Andrés tal vez fue muy tajante, ¿no? ¿O tú qué piensas, Andrés? No estoy seguro. Claro que yo no me comprometo especialmente con nada, sino que lo que dije fue que el uso habitual, al parecer, documentado es ese, El pero griego. Ok. sí, sí, claro, claro, Entonces, Aristóteles, o sea, desde esta visión, el uso griego, el uso griego típico sería, conllevaría una existencia, pero entonces Aristóteles en su análisis de lo que hace el uso griego típico dice que no. sí, incluso en usos Mu- técnicos, en otros filósofos Ujú. Ahora, anteriores. algo interesante es, Pero, ajá, es posible que en el propio análisis aristotélico, que es muy técnico y con muchos elementos extra, haya hecho la distinción, o no, o a veces también se puede dar ajá, que las palabras utilizadas en traducciones corresponden a otras, pero o sea, hay muchos factores que pueden variar eso, pero probablemente sea así. ujú. Yo no tengo ningún No, problema con eso. creo que es muy posible que lo que leyó ahorita Saúl sea, cuando dice está, sea esti, ¿no? No sé, habría que ver, pero me parece como lo más plausible, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, aquí entramos en un problema de, ¿está Aristóteles acuñando un uso técnico? Ahora, el pasaje sonaba como que Aristóteles estaba analizando cómo funciona el verbo, ¿no? En el idioma normal. Pero puede ser que ese análisis de Aristóteles sea equivocado, ¿no? A lo mejor una de dos, o Aristóteles no estaba analizando el uso normal del término, sino acuñando su propio uso técnico, o a lo mejor Aristóteles sí estaba analizando el uso cotidiano y en eso puede ser que lo haya hecho bien y que sí carezca de un importe existencial, o que lo haya hecho mal y que en realidad sí lo tenga y Aristóteles pues haya sido un lingüista, pues como todo lingüista pues haya podido fallar en eso, ¿no? A mí me parece que ese pasaje, más que análisis del lenguaje cotidiano, es hacer una interpretación del uso cotidiano a partir de las propias definiciones técnicas que él ha formulado, con esa distinción del tiempo, o si está hablando de envolverse en el tiempo o en el presente mismo. O sea, eso no está presente en el lenguaje cotidiano, definitivamente, sin duda alguna no está. Es una interpretación de él a partir supongo que probablemente, ¿no? O sea, esto ya es más conjeturas que otra cosa, ¿no? Pero ajá, lo que me parece es que más que interpreta el uso cotidiano mm, más que ¿Ok? exponerlo. Ujú. ¿Alguien quisiera comentar sobre este punto? Bueno, pues definitivamente son problemas tanto filosóficos como filológicos que rebasan, rebasan mi preparación en Aristóteles, pero no dejen de estudiar estas cosas, ¿no? Probablemente hay muchísimas personas, profesoras, profesores que saben eh, muy bien filosofía antigua y que con quienes pueden discutir estas cosas y ustedes mismos no dejen, no dejen de leer historia de la filosofía, no dejen de leer las fuentes directas. Miren ahora cómo Saúl y Andrés, yendo a las fuentes directas, encontraron pasajes, ¿no? Que a lo mejor o iluminaban lo que decía Jaco Hintica o ponían en cuestión lo que decía Jaco Hintica, ¿no? Entonces creo que pues este espíritu como de investigación, de indagación, este espíritu crítico, em, creo que es lo que podemos llevarnos de esto, ¿no? Bueno, pues ahora hablamos del examen.